Entonces vamos a empezar. Voy a empezar haciendo una oración para que el Señor bendiga mis palabras y las use y pueda llegar y pueda quedar claro el mensaje que tengo, que el Señor me ha dado. Es un mensaje, este, podría ser como el del otro día del canon de las Escrituras, que puedes estar hablando, podría estar hablando un maestro, puede estar hablando días sobre eso, porque es un tema muy largo, pero bueno, lo he reducido para hoy, un pequeño mensaje, y pues nada, voy a pedirle al Señor que Él lleve esta palabra a vuestros corazones y al mío también, y que pueda ser aplicado a nuestra vida. Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Cada día sabes que estoy agradecido. Tú me has sacado de lo profundo, de las tinieblas, y me has dado una vida que nunca he podido soñar, Señor. Gracias por usarme, gracias por hacerme miembro de tu ejército para poder predicar tu palabra, por darme un propósito nuevo en mi vida, por darme un camino, por darme una meta, por darme una familia nueva, por todo lo que has hecho en mi vida, Señor, por darme una naturaleza nueva y por darme una batalla que pelear, Señor. Yo te pido que me uses, que uses este ser miserable que tú has redimido, y que tu palabra pueda fluir por mis labios y pueda llegar a los corazones, Señor, y pueda haber un cambio, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que es el que cambia, y podamos crecer en conocimiento y aplicarlo a nuestras vidas para crecer, para ser santos como tú eres santo, y para ser usados para bendecir a otros, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, pues quería empezar con un versículo que viene en Primera de Tesalonicenses 5:23. Yo lo tengo aquí, yo los voy a leer. Tengo unos cuantos versículos y los voy a leer rapidito. Dice así la palabra, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está haciendo una distinción en el ser humano. El ser humano es un ser, bueno, tripartito se puede decir, aunque a veces la palabra alma y la palabra espíritu se intercambian, o la palabra corazón o la palabra mente se intercambian entre ellas. Tú ves en la Biblia que muchas veces habla de que el ser humano tiene, pues eso, es el alma, habla del corazón, habla del espíritu, pero está claro, habla del cuerpo. El ser humano es un ser que tiene dos partes, el alma y el cuerpo. La palabra alma se intercambia muchas veces con espíritu, con corazón, y vemos que el ser humano tiene estas dos partes relacionadas. Es la misma parte. El ser humano se compone de estas dos partes y están íntimamente relacionadas. Si una de ellas sufre de alguna situación, la otra también se manifiesta en las dos. Por ejemplo, yo que sé, una persona que tiene una enfermedad física le afecta a su estado espiritual, digamos, a su estado, el estado de su alma. Igual pues le causa tristeza, le causa desánimo, estas le causa estas cosas. Y al revés, si una persona tiene una depresión, o está desanimada, o está yo que sé, muy triste, le puede afectar al cuerpo. Salen canas, dicen que las canas salen de los disgustos. Bueno, yo eso no lo sé, pero sí que es verdad que a veces hay estados espirituales, estados del alma que afectan al cuerpo. Eso está comprobado. Es psicosomático. Incluso hay a veces que los médicos usan esto, no me acuerdo ahora cómo se llama, la palabra son igual, pues un tipo de pastillas o lo que sea, pero que no producen nada, pero simplemente te las dan, y con tú creer que esa medicina tiene un efecto, te puedes curar, porque la mente tiene mucho control y mucho poder con el cuerpo. O sea, están íntimamente, lo que quiero decir es que están totalmente relacionados. Una cosa afecta a la otra.
Tu estado físico afecta a tu estado espiritual y tu estado espiritual afecta a tu estado físico, porque el ser humano, esto va unido. Esto antes de la caída no sucedía, ya lo hemos hablado más veces, porque el ser humano era perfecto. Y el ser humano, su cuerpo era perfecto. El cuerpo está diseñado para vivir eternamente. Lo que pasa es que por el pecado se degenera y muere. Y el espíritu estaba puro, no había pecado, era un ser perfecto. Y el ejemplo que he puesto muchas veces, que hoy en día muchas veces pues igual digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tu mente o tu razonamiento sabe que algo no es bueno, pero tu corazón lo desea y al final tu corazón, por decirlo de alguna manera, hay una contraposición, parece que hay una lucha ahí. Tu mente sabe que esto no está bien, pero tu corazón o tu tal lo desea y al final haces lo que no sabes que no está bien. Eso lo hemos hecho muchas veces todos. Pero al principio no era así. La mente y los sentimientos del ser humano iba totalmente en la misma línea. Entonces, bueno, pues eso quería dejar de entrada. Hoy quería hablar un poco sobre algo que nos afecta a todos y que en todo el momento, o sea, en cualquier momento de tu vida o a cualquier persona, ya seas cristiano o no, te va a pasar. Te va a pasar porque aunque tú, en el momento que tú eres cristiano o aceptas a Cristo, no me gusta decir esa palabra de aceptas a Cristo, como si Cristo estuviera ahí, como dicen muchos, llamando a tu puerta, como necesitando que tú le aceptes. No, no es necesitar. La palabra no es aceptar a Cristo. Cuando Cristo vino decían arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, es un mandamiento, no es llama a tu puerta como si él necesitara que tú le aceptes. No, no es así. Pero bueno, en el momento en que nosotros reconocemos que Cristo es la verdad, y nuestra naturaleza cambia por una obra de Dios, como la Biblia enseña, en el momento en el que incluso esa fe con la que tú crees es un don de Dios, pues tenemos una vida nueva. Tenemos a Dios morando en nosotros. La promesa del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Dios moró con su pueblo de diversas maneras. Moró en un tabernáculo, en una tienda, en el desierto. Moró en un templo, entre comillas, moró. Él estaba ahí, se manifestaba ahí, pero Dios es infinito y está en todos los sitios y es incontenible, como dice la Biblia, pero bueno, Él se manifestó ahí y la promesa era, yo moraré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y él moraba no con nosotros, sino en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Cristo tuvo que venir, tuvo que morir en la cruz, tuvo que pagar el precio por nuestros pecados y luego envió al Espíritu Santo, al Consolador, que le llama el Consolador. En el texto original griego es el Paráclito, que significa el que está al lado, el que está a tu lado. Entonces, bueno, Él está en nosotros. Pero eso no nos va a librar de pasar por situaciones difíciles y por caer en desánimo. Lo que quiero hablar hoy es del desánimo. Todos podemos ver ejemplos en la Biblia y todas las personas con las que os hablas, en algún momento de nuestra vida caemos en desánimo. Entonces quiero hablar un poco del desánimo, de algunas de las causas del desánimo, de si no corregimos eso, a dónde puede llegar un desánimo y de algunas pautas que podemos seguir, algunas aplicaciones para salir de esta situación. Causas del desánimo. Bueno, la primera que he encontrado, la más común en un cristiano, estamos hablando de cristianos. Si tú me estás escuchando y no eres cristiano, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Si tú me estás escuchando y no eres cristiano, la vida no es una casualidad. Quiero que sepas que la vida no es una casualidad, que no hubo una explosión de la nada, que de la nada no sale nada y que no hubo una explosión y te trajo hasta este momento, así, de casualidad, y que tu vida no tiene un propósito, es una casualidad. No, eso no es así. Si tú estás escuchando esto y no eres cristiano, hay un propósito en tu vida, porque las cosas no son por casualidad. Y lo primero que tienes que hacer es reconocer
que es fácil de hacerlo, que hay un Dios, por medio de la naturaleza lo puedes ver claramente. Tú si vas por la montaña y encuentras un cuadro, eso no se ha hecho por casualidad, alguien ha tenido que hacerlo. Podemos ver las maravillas de Dios en el mundo y podemos llegar con la propia razón a entender que hay un Dios. Tienes que reconocerte pecador, como seguramente eso también mucha gente, bueno, hay mucha gente que no se reconoce pecador, pero si tú estás aquí y te reconoces pecador, estás viendo este vídeo, es que Dios te está llamando claramente para que te arrepientas, para que entiendas que hay un Dios santo, perfecto, justo, que te va a juzgar, que va a juzgar a todo el mundo y que somos pecadores y que no podemos salvarnos porque la santidad de Dios es tan alta que tendrías que cumplir todos los mandamientos que Dios enseña en la Biblia desde el principio hasta el final, todos, uno por uno. Por ejemplo, no adulterarás, pero es que no adulterarás tiene un punto más alto del hecho de no adulterar. Jesucristo dijo que el que mira a una mujer y la desea ya es como si lo hubieras hecho. O sea, fijaros hasta dónde llega la ley. Esto lo digo por si alguien está viendo el vídeo hoy y no conoce el Evangelio, no conoce... Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Pero bueno, también puedes sacar algunos buenos enseñanzas de lo que voy a enseñar hoy. Entonces, para los cristianos, el primer punto y el que más común es para cuando una persona entra en desánimo es el pecado, la culpa. Voy a buscar un texto, el Salmo 32. Si estáis en casa lo podéis leer también vosotros. Salmo 32, 2. Salmo 32. Vale, 2. 2 y 3. Bueno. Me encantan los salmos, siempre lo digo, porque me encanta la Biblia y me encantan los salmos porque es un libro inspirado por Dios. El otro día hablamos de ello, del canon, ¿verdad? Pero que no esconde los errores de los grandes hombres de Dios, no esconde los sentimientos de las personas que escribían. Hay sentimientos, sobre todo en los salmos. Me encantan los salmos porque son una compilación de escritos donde se expresan los sentimientos del hombre, desde los más bajos hasta los más altos, desde el odio, el rencor, la ira, hasta la angustia, el sentirte miserable, todo, claramente, te puedes ver identificado claramente. O sea, que ser un hombre de Dios no quiere decir que seas un santito que vas con alitas por ahí como enseñan a veces. No. Un santo es un miserable pecador que Dios le ha escogido y le ha redimido y lucha con el poder de Dios, ni siquiera con el tuyo, lucha por agradar a Dios y luchar contra el pecado. Entonces, Salmo 32, 3 y 4, dice así: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este es un salmo de David, se cree que es uno de los salmos que compuso cuando pecó con Betsabé. Los que no lo saben lo pueden buscar, me parece que está en 1 Samuel 16, el gran pecado de David. David adulteró, escogió una mujer que estaba casada, al final la dejó embarazada para que la gente no se enterara, o hizo traer a su marido de la guerra, le quiso que se acostara con ella esa noche para que pensaran que el hijo era de él, pero bueno, el hombre no quiso porque era un hombre fiel, quiso dormir con los soldados, bueno, y al final David lo hizo matar y se quedó con ella. Bueno, un pecado grave. Y dice que pasó un año, me parece que la Biblia dice 6 meses o un año, hasta que el profeta Natán fue y le puso el pecado delante de él, de parte de Dios, y entonces él se arrepintió. Pero fijaros lo que dice que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando la Biblia habla de los huesos, tener en cuenta que habla de la estructura del ser humano, el interior del ser humano. Es como lo que está, los huesos es lo que sostienen los músculos, los tendones, el cuerpo entero, tu interior. David dice que cayó su pecado. Imaginaros a David durante ese año, la carga de conciencia que tuvo que tener. Imaginaros, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Imaginaros, que Dios diga que David es un hombre conforme a su corazón. Dios lo dijo. No quiere decir que era un hombre perfecto, pero sí quiere decir que tenía una conciencia limpia, que sabía que lo que hacía mal y que lo que hacía bien, y se arrepentía y pedía perdón a Dios. Entonces, pero este hombre estuvo un año entero así. Dice que se envejecieron mis huesos en mi gemir. Imaginaros el gemir interior de este hombre, sabiendo que había pecado, lo que había hecho delante de Dios, que le amaba tanto, que le había escogido de
de lo más bajo y le había puesto como rey de Israel y le había librado en tantas situaciones. Y dice que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Está haciendo como una especie de comparación con un verdor, con un valle verde, fresco, que era su vida y espiritual, imaginaros, con seco, en verano cuando se seca todo eso, se ve algo seco, pues así era la situación espiritual de David, ¿verdad? La culpa es una de quizá la más grave, eh, lo peor, la más común, además, por la que podemos llegar a desanimarnos delante de Dios, a desanimarnos. Otra, he puesto otra, que está, la siguiente, una es el pecado, la culpa del pecado, podemos decir también. La segunda, vamos a buscar la segunda, para que una persona pueda llegar a estar desanimado. Ah, bueno, mira, que había buscado el término de desánimo en el diccionario para saberlo, porque a veces sí, desánimo, estoy como desganado, pero bueno, lo que dice el diccionario, dice, falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Eso nos pasa muchas veces, que estamos desganados, pero fíjate, falta de ánimo. ¿Sabéis de dónde viene la palabra ánimo? De la palabra alma. Ánimo viene la palabra alma. Dice, falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Entonces, bueno, la primera era esa, era el pecado, la culpa, y la segunda es el temor. A veces nos pasa eso. El temor nos hace desanimarnos. Vamos a ver un ejemplo, le conocéis casi seguramente todos, y viene en 1 de Samuel 17. Es un ejemplo, 1 de Samuel 17, del 4 al 11. Bueno, voy a leer un par de versículos, solo no todo, el primero y el último voy a leer. Dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce. Empieza a describir que estaba el pueblo de Israel en un lado, en un monte, el pueblo de los filisteos en otro y un valle debajo. Entonces dice que salía un hombre inmenso, era un gigante, y salía a provocar al ejército a los escuadrones del Dios de Israel, ¿no? Y el último versículo me gusta como dice, bueno, les estaba diciendo, dice, el que pudiere, si viene uno de los vuestros y pelea conmigo y me vence, seremos vuestros siervos. Si yo os venzo a vuestro guerrero, seréis nuestros siervos. Entonces dice en el versículo 11, fijaros lo que dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Imaginaros el ejército de Israel, gente de guerra, gente valiente que habían conquistado todo Canaán, que venían desde Egipto derrotando a todos los enemigos, se establecieron allí, pero los filisteos todavía les hacían frente. Esto es un buen símil con la vida del cristiano. Siempre el Antiguo Testamento es ¿cómo puedo explicar? Una figura del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue liberado, fueron por el desierto y llegaron a la tierra de Canaán y empezaron a derrotar enemigos, pero a veces quedaron reductos de enemigos que huyeron y se volvieron a rearmar, o no les destruyeron por completo, por no obedecer a Dios, no destruyeron. Entonces, ¿qué pasaron? Esa gente se volvió a rearmar y volvió a luchar contra el pueblo de Israel. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Dios nos saca de la esclavitud del pecado, como lo hizo con Egipto. Moisés, por ejemplo, es una figura de Cristo del Antiguo Testamento. Cristo va delante nuestro, ahora en nuestra vida, nos rescata del pecado, nos hace ver la verdad, como el Dios de Israel. Vencemos, nos saca de la esclavitud cada uno sabe el pecado a los que estaba atado, que no podía salir. Yo te puedo hablar de droga, te puedo hablar de alcohol, te puedo hablar de muchas cosas, te puedo hablar de propósito. Mi vida no tenía un propósito, o sea, pensé que la vida no tenía propósito, eso era lo que más entonces yo, pues, droga, alcohol, lo que sea. Y a veces hay cosas que no derrotamos por completo. O me viene la imagen ahora de la mujer de Lot. ¿Sabéis la mujer de Lot que salió de Sodoma y Gomorra y le dijo, no miréis atrás? Pero la mujer de Lot miró hacia atrás. Quizá había algo que anhelaba o algo que igual ella no había sido partícipe de los sodomitas ni de las cosas que había allí, pero igual en su corazón se había despertado algo anhelaba y miró para atrás y se convirtió en estatua de sal, dice la palabra. Pues nos pasa muchas veces que
no somos tajantes con el pecado. El pecado, dijo John Owen, dice, destruye al pecado o el pecado te destruirá a ti. ¿Sabes? Es así. Entonces, bueno, el temor. El temor muchas veces a lo desconocido. Nos pasa en nuestra vida que igual vamos a enfrentar algo nuevo que no conocemos, tenemos temor, nos paralizamos, nos quedamos sin trabajo y no tenemos trabajo. ¿Y ahora qué? Empiezan los temores a las pruebas, llega una prueba, una enfermedad, cualquier cosa, y empiezan las dudas, empieza el temor. El temor paraliza. Mucho en la Biblia que el temor paraliza, te paraliza. O al futuro. Muchas veces tenemos eso, miedo al futuro. ¿Qué pasará? Y eso te desanima, te empiezas a desanimar y te paralizas. Otra de las cosas, ¿no? El temor. Hemos puesto el pecado, hemos visto el temor, hemos visto otra de las cosas que nos desanima mucho es cuando hacemos un juicio injusto sobre nosotros mismos. Esto nos pasa mucho, que nos analizamos a nosotros mismos y hacemos un juicio injusto. ¿Qué quiere decir esto? Pues a veces pues nos consideramos o más de lo que somos o menos de lo que somos. Las dos cosas están mal. Las dos cosas están mal. Voy a leer un texto. En Mateo 7, es un texto muy conocido, lo conocemos todos, lo conoce todo el mundo porque es un dicho popular también, se dice, ¿no? Y fijaros lo que dice. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Un día tenemos que analizar este texto. Nosotros con los jóvenes estamos haciendo un análisis de Mateo, el libro de Mateo, y las cosas muchas veces no son lo que parecen. No quiere decir que no puedas juzgar, una acción de un hermano que ha hecho mal o alguien ha hecho mal, incluso tienes que ir a decírselo, lo que sea. Ese texto no significa eso. Hay otras partes en la Biblia que dice que tenemos que juzgar nosotros, incluso hay una parte en Corintios que dice que en Corinto por lo visto había problemas entre hermanos y en vez de solucionarlos ellos, se iban a los jueces que no eran cristianos. Entonces Pablo les está diciendo, pero ¿qué pasa? ¿No hay nadie entre vosotros que no pueda juzgar las causas entre vosotros? No quiere decir que no podamos juzgar, pero cuidado, dice, con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Muchas veces hacemos juicios rápidos, sin tener todas las pruebas o todos los valores en las manos, o sin ponernos en lugar de la persona, o sin saber de qué contexto sale esa persona. Esto lo digo yo mucho, cuando juzgamos a veces a hermanos cristianos y decimos, es que mira, es que el otro, pero tú estás juzgando a este hermano igual conforme a la vida de otro hermano que está también en la iglesia, pero tú no sabes cómo era esta persona antes de ser cristiano, es que no lo sabes. Es que en la iglesia, pues en nuestra congregación hay personas que hemos salido de lo más bajo, pero de lo peor que ha habido, o sea, y yo me veo ahora, bueno, yo muchas veces veo mi corrupción y no, pero yo sé que hay gente que me conoce que dice, este chaval, vamos, ha dado un cambio tremendo, ha dado un cambio tremendo. Un cristiano no ve eso, quiere decir, porque mira, sí, siempre lo digo, ¿no? Y es bíblico, pero es que es verdad. Si es bíblico es que es verdad. Que un cristiano, la vida de un cristiano es ver continuamente tu pecado delante de ti, porque Dios te ha dado su espíritu de santidad, tu Espíritu Santo te ha dado como una especie de lentes en las que tú ves realmente lo que hay en tu corazón. Y aunque tú tienes una vida nueva, todavía hay corrupción dentro de ti, hay una lucha. Podemos leer en Romanos capítulo 7. Ahí Pablo habla de la lucha que hay. Dice, yo quiero servir a Dios. Un hombre que era quizá el hombre más santo que ha habido en la historia. No comparemos con Cristo, no era un hombre normal, era Dios hecho hombre, pero Pablo era un hombre con un conocimiento, con una cercanía de Dios, con unos dones espirituales que tenía, y él decía, hay una ley en mí que me lleva al pecado. Dice, yo quiero hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, pero veo en mí, la veo tan clara, una ley que me lleva hacia el pecado. Dice, miserable de mí. Y deja todo, luego en el último, si lo queréis leer, en Romanos capítulo 7 viene todo esto, te vas a sentir muy identificado. Y el último versículo dice, el anteúltimo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta naturaleza corrompida? Y el último versículo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él es que ya no es nada tuyo, es de Él. Lo que quiero decir con esto es que si eres cristiano, ves tu pecado cada día, y ves tus intenciones, y ves porque Dios te las hace ver. Un cristiano nunca se va a creer bueno, jamás.
nunca se va a creer bueno. Al revés, se va a ver, y las historias de los grandes cristianos que han hecho cosas grandes para Dios, que han sufrido, que han muerto, que han cambiado países, tú lees sus biografías y dices, soy lo más miserable que hay, estoy totalmente salvado por la gracia de Dios porque yo no he puesto nada. Entonces ese es un punto muy importante. Vale. Y habla de esto, ¿no? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? O ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice que está mal querer sacar la paja del ojo de tu hermano, o sea, de ver que tu hermano está haciendo algo mal y tú quieres, no dice que está mal, lo que primero dice es que tú te mires a ti mismo. Está aquí hablando de una persona como orgullosa que no siquiera está viendo su pecado. Entonces, esa es una de las maneras que tenemos tendencia a creernos más de lo que somos, o otra a creernos menos de lo que somos. Ese es otro de los puntos importantes. Otra cosa que nos causa desánimo es la monotonía. Muchas veces la monotonía de la vida, de cada día lo mismo, bueno, aquí he puesto, por ejemplo, en Filipenses 3:1 hay un texto que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice Pablo, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Muchas veces en la congregación, en la iglesia, escuchamos muchas veces las mismas cosas, o son los cultos parecidos, bueno, depende de cómo vayas, ¿no? Pero hay una liturgia, hay una manera, la vida misma es levantarte, trabajar los 7 días, y eso a veces puede llegar a causar desánimo en tu vida, ¿vale? La monotonía es otro punto. Luego voy a dar las soluciones a todas estas, ¿eh? Primero solo las quiero enumerar. Bueno, hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Efesios 4:31. Nuestra propia corrupción. Por supuesto que nuestra propia corrupción nos puede llevar al desánimo. Porque yo cada vez que me miro, por eso dijo, me parece que fue Lutero creo que fue, o Calvino, dijo, me miré a mí y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Pero Efesios 4:31, fijaros. Bueno, dice aquí, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí dice algunos pecados, hay muchísimos más, simplemente los enumera. Pero cuando yo me miro a veces a mí mismo, como no tengas una visión clara de Dios, te lleva a un desánimo total. Te lleva a un desánimo total. Estoy hablando para los cristianos. Hay gente, la diferencia entre un cristiano y la gente que no es cristiana, una de ellas es que la gente del mundo se cree buena gente, se creen buenas personas. Yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada, porque se comparan con otras personas. Pero cuando viene Dios a tu vida, y por medio de la palabra, te pone las gafas de alguna manera de la fe y te hace ver quién eres tú y te hace ver quién es Él, la santidad de Él, y te hace ver lo que Cristo ha hecho, siendo Dios, se hizo hombre, y lo que hizo en la cruz y lo que pasó en la cruz para que tú estés con Él eternamente un día y te dé una vida nueva hoy aquí. Cuando veas eso, entonces sí que te vas a desanimar, te vas a desanimar. Es una para mí, yo lo que más anhelo cuando llegue al cielo es que no va a haber pecado, ni vamos a poder pecar. No vamos a poder pecar, porque no va a haber pecado. Imaginaros, una vida sin pecado, sin malos pensamientos, sin malos deseos. Eso ya, solo pensando eso, aparte está la presencia de Dios eternamente. Bueno, pues esos son unos puntos. Hay muchos más, hay muchísimos más. Porque yo he pasado por situaciones a veces de desánimo que no he sabido ni explicar. Porque a veces hay una lucha, hay un conglomerado de cosas en tu mente y en tu corazón que son muy difíciles de explicar. Se le llama muchas veces la noche oscura del alma. Lo llaman a veces en la teología, la noche oscura del alma. Hay situaciones que pasas que son muy difíciles incluso ya no digo de explicar, sino de entender. Bueno, antes de pasar a las soluciones, a las soluciones que podemos poner en práctica para salir de estas situaciones, quiero
quiero dejar claro a dónde podemos llegar si no ponemos solución a esto, ¿vale? A dónde podemos llegar si no ponemos solución a esto. Quiero leer, a ver dónde la tengo, que me parece que la he perdido. Quiero leer esto... Ah, no, vale, lo tengo aquí. Lo que dice la Confesión de Fe de Londres. Vale. La Confesión de Fe de Londres sobre las pruebas cuando pasamos pruebas los cristianos, ¿vale? Y para que veamos a dónde podemos llegar, aunque está claro, y nosotros... que esa es muy buena, Ruth, ¿eh? Tengo que pararle para decirlo, ¿eh? Uno no acepta a Cristo, es conquistado por su gracia infalible. Ahí, Ruth, vamos. Te vamos a poner para que escribas un libro, porque muy buena, Ruth. Así es. Vale, quiero decir, si tú estás en un desánimo y no pones remedio, y eres un verdadero cristiano, vale, la salvación no la puedes perder, eso está claro. Podemos hablar horas y horas, hay gente que dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, Dios te ha escogido y te ha salvado y quiere llevarte con Él. Te ha liberado y te ha rescatado y no te vas a perder. Pero pueden suceder cosas. Voy a leerlo, ¿vale? Dice que, aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan las virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, fijaros cuántas cosas puede haber cuando tú, porque todo empieza así, empieza con un desánimo, empiezas a dejar las cosas, empiezas a apartarte de la gente, empiezas a tal, y empiezas a caer, y empiezas a pecar, y cuando te apartas de Dios y te apartas de... así ha empezado el desánimo. El desánimo acaba en depresión, y como acabas en una depresión espiritual, todo esto sucede. Te acarreas juicios, pierdes tus virtudes. La salvación no la puedes perder, pero ¿sabes lo que puedes perder? Tu ministerio. Muchos pastores han caído porque se han dejado llevar por el desánimo, por la depresión, por el pecado, ¿sabes? Muchos. Entonces quería dejar hasta ahí, podemos llegar y puedes llevar una vida, o sea, terrible y acarrearte eso. Pensar que te vas al infierno, porque Dios usa eso a veces para que te arrepientas. Vale, vamos a dar ahora unos consejos para salir de estas 1, 2, 3, 5 situaciones que he puesto aquí, que hay más, pero 5, ¿vale? Aparte de esto, quería añadir algo más. Aparte de esto, de estas causas del desánimo, como el pecado, como el temor, como el juicio que nos hacemos a nosotros mismos, hay un espíritu que se llama el diablo, que también está ahí, que él cuando ve una oportunidad, dice la palabra, dice, no deis lugar al diablo. Dice, porque como le abras un poco la puerta, él va a entrar y te la va a liar. Y encima no vas a saber por dónde te vienen. Por ejemplo, en el pecado, él te va a acusar. Y te va a acusar, 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 y vas a ir así para abajo. Porque él lo mejor que hace es acusar. Y te va a acusar, con bases con bases bíblicas. O sea, es culpable. Tú amas a Dios y mira lo que has hecho, si eres un pecador, si mira, tal. Y te va a acusar con verdad, no te va a acusar con mentira. Pero claro, él no te va a decir toda la verdad. Porque toda la verdad es que, fijaros, vamos a seguir en el Salmo 32, fijaros donde estábamos al principio. Voy a volver a repetir las causas y vamos a dar soluciones, ¿vale? Salmo 32, ahí mismo viene la solución. Salmo 32 y dice, en el 5, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice luego, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Sí, es verdad, somos pecadores, somos miserables, pero Dios ha dicho que el que le confiesa su pecado y se arrepiente, Dios lo restaura y Dios lo levanta. Y también lo levanta y lo empuja hacia adelante. E incluso, mirad lo que digo, usa tus caídas. Esto lo estamos hablando el otro día con los jóvenes. Dios es tan grande que usa tus caídas, hasta tus pecados y tu maldad, todo lo que has hecho. No te estoy incitando a pecar, a que peca porque luego más adelante Dios lo va a usar para el bien. No. Lo vas a sufrir si pecas. Pero Dios usa tus errores para luego que tú, yo qué sé, yo siempre digo que soy un maestro del fracaso. Un maestro del fracaso, he fracasado en la vida en muchísimas cosas. Pero cuando hablo con algún chico o veo tal, digo, espera, por ahí no, porque por ahí he pasado yo. Mira, eso no. Eso tampoco, mira, porque es que pasó por ahí. Y Dios me ha usado en esa situación y me ha dado entendimiento para saber por dónde no. Entonces, eso es un punto muy a favor. Entonces, lo que quiero decir con esto, que Dios te restaura, te levanta, te lleva. El diablo te va a acusar, pero el diablo no te va a decir la verdad. La verdad es que Dios te ama, Dios te ha escogido, Dios está deseando, Dios no te está acusando, es el diablo el que te acusa. ¿Vale? Pecado. En el temor, ¿sabes lo que hace el diablo con el temor? Siempre, ¿sabes lo que hace? Lo exagera. Cuando hay una situación difícil en tu vida, temor a lo desconocido, cuando hay pruebas, lo exagera. Parece que... ¿Sabes lo que hizo con Goliat? Lo mismo. 3 metros, ¿quién va a vencer a ese hombre? Decían, nadie va a poder luchar. Pero ¿sabéis cuál es la solución para esto? El cambio de visión. El cambio de visión. Ellos estaban viendo a un gigante de 3 metros con una lanza gigante, un hombre de guerra desde su juventud, dice la palabra, pero llegó llegó un niño, o sea, con 15 años, o decían que te podía tener 15, 16, 17 años, se llamaba David, que confiaba en el Señor, que él había vivido experiencias con Dios. Él era pastor, era un chavalín, y a veces venía un lobo, un león, y le llevaba a un cordero. Y entonces él iba con el palo y le pegaba al león y le quitaba al cordero de las fauces. Y había vivido experiencias y confiaba en Dios. ¿Y sabéis lo que vio el David? Dijo, pero ¿quién es este pobre hombre que se levanta contra los ejércitos del Dios de Israel? Pero bueno, pues sí. Y fue para allá y con una piedra se lo cargó. Fijaros, cambio de visión, porque tenía una visión nuestro cambio de visión tiene que ser una visión bíblica, una visión lo que la palabra dice, no lo que tú ves. Nuestra visión está distorsionada del mundo, nosotros vemos el mundo un caos tremendo, un tal, Dios no lo ve así, Dios ya tiene todo preparado, desde el principio al fin. Dios no ve la vida como nosotros la vemos, como una sucesión, no, Él lo ve todo ya, así, Él lo tiene ya todo, Él lo ha escrito, está escrito. Entonces tenemos que tener, para vencer al temor, un cambio de visión. El diablo siempre te va a exagerar las cosas, vas a ver las cosas más difíciles de lo que son. Luego cuando te enfrentes a ello vas a ver cómo no es así, cómo no es tanto. Tercero, el juicio, lo que estamos hablando de uno mismo. Otra de las causas de nuestra depresión o de nuestro desánimo es que tenemos un alto concepto de nosotros mismos o un bajo concepto. El diablo, todo esto, ¿sabes lo que hace? Lo confunde, siempre te confunde, siempre te quiere exaltar, confundirte, siempre te va a querer confundir, siempre te va a hacer creer que eres mejor que los demás o te va a hacer creer que eres peor que los demás. Hay aquí una palabra en la Biblia. Quería hacer 2 ejemplos de lo que pasó. Mira, en 1 Corintios 21:1, ¿sabes lo que hizo? Dice la palabra, dice que Satanás incitó a David a hacer un censo al pueblo. David estaba en su pleno auge, tenía todo dominado, y dice que Satanás le incitó a David, fíjate lo que dice. Y David dijo, vamos a hacer un censo a ver cuántos somos. Y Joab, que era su general, dijo, pero no, señor, eso... atenta contra Dios, porque él había visto que era como algo orgulloso, algo de decir, no, a ver cuántos somos aquí, quiero saber cuántos somos en el ejército que tenemos. Y le ensalzó, como para decir, soy aquí, mira qué ejército tengo. Fijaros cómo lo hizo, y lo dice la palabra exactamente, dice que incitó a David. Fíjate qué palabra usó, incitó. Le puso ahí, un pensamiento, como hace él a veces, le incitó, ¿vale? Para ensalzarse. Hay otra parte en Mateo 27:5 que sabes lo que hizo, es la parte de Judas, cuando Judas se arrepintió, no, Judas se entendió que había entregado a Cristo, que era inocente, y tiró las monedas y se fue y se ahorcó. ¿Sabéis lo que hizo Pedro? Pedro también traicionó a Jesús y blasfemó y juró que no lo conocía y se arrepintió, fue y se arrepintió. Pero Satanás dice la palabra que cuando
estaban cenando y dice que Satanás entró en Judas y fue a traicionarle. Y fíjate cómo yo creo que algo tuvo que ver de que le llevó a un punto de decir, no, no, quítate la vida que el Dios no te va a perdonar. Eres tan miserable lo que has hecho que si se hubiera arrepentido estoy seguro que Cristo lo hubiera perdonado, aunque estaba ya destinado, como dice la palabra. Bueno, vamos a quitar, pero él era libre. Pero si se hubiera arrepentido, pero el diablo es tan sutil y tan así que siempre tal. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Romanos 12:3. Fijaros, Romanos 12:3. Importante este texto. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una medida de fe que Dios te ha dado, para que pienses de ti con cordura. Yo lo que quiero subrayar es la palabra cordura. Tengo una palabra cordura. Tienes poca fe, lo que sea, pero tú tienes fe. Sabes que Cristo es el Salvador, que te ha salvado, que tú eres un pecador. Con eso vale ya. No hace falta ser un teólogo grande para vivir una vida cristiana plena. Con saber eso, vale. Entonces, tienes que tener un concepto de ti con cordura. No dejes que el enemigo, no dejes que tu propio corazón te diga que no vales nada, que mira a todos los demás, saben esto, hacen lo otro, saben más, saben menos. O al revés, o te creas mejor que los demás. Yo no soy como este, yo no soy como... No, 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 no. Dice la Biblia que el que se crea firme, mire que no caiga. Si te crees firme, ten cuidado que caes. Ten cuidado que caes. Pero tenemos que tener un equilibrio, una cordura. ¿Vale? La monotonía. ¿Cómo podemos salir de la monotonía? Bueno, yo lo diría así. Muchas veces, bueno, pasamos la monotonía de la vida cristiana, pues lo que hemos hablado, ¿no? De la liturgia, de esto, de lo otro, pero ¿sabes por qué es? Porque no nos lanzamos. Lánzate a vivir la vida cristiana de verdad, lánzate, no nos lanzamos. Hay una historia en Ezequiel 47 del 1 al 9, que no la voy a leer, pero habla de que Ezequiel estaba ahí, que un hombre le dijo, dice, métete en el río. Se metió, dice que le llegaba el agua hasta los tobillos. Dice, midió otra vez, volvió a medir, se midió, ya el agua le medía por la cintura. Le midió otros 1000 codos, una medida que tienen ellos, se volvió a meter, dice que el agua, dice que ya era un río, que ya no podía, que solo podía dejarse llevar, y dice que empezó a mirar a los lados y vio árboles frutales, dice que era para sanidad de las naciones, algo así, lo podéis leer. Déjate llevar por el río. Esa es otra parte, que estamos ahí al puntín, que no queremos dar mucho, que tenemos miedo de predicar, que tenemos miedo de que sepan que soy cristiano, que tengo... Hay que tirarse al río, hay que tirarse, verás cómo la monotonía se acaba, vas a ver la batalla que va a venir. Eso sí te lo digo, vas a ver la batalla que va a venir. Va a venir una batalla, pero vas a ver cómo vas a sentirte útil en el ejército de Dios, vas a sentirte que estás batallando. No es lo mismo ser un miembro de la iglesia o ir a la iglesia que ser un guerrero en la iglesia, que estás batallando. Que también tienes a veces malos momentos y malas situaciones, pero que estás batallando. Es diferente, es una vida diferente, no es monotonía, no es religión. No es religión, odio la religión. Cristo odia la religión, Cristo no es religión. Las religiones son unas normas que parece que cumpliéndolas agradas a Dios y vives una vida. Eso no tiene nada que ver. El cristianismo es reconocer que Dios ha dado todo para ti, para que tú vivas para Él y para darte una batalla que luchar y para que vivas para Él en santidad, para que te niegues al pecado, para que te niegues a lo que este mundo te ofrece y vivas para Él. Esa es la batalla. Y como decía Samuel, lleva 2 o 3 sermones hablando, ¿no? Que cuando una persona se hace esclavo de Cristo es cuando más libertad haya en su vida. Vale. Último que tenía aquí, para nuestra propia corrupción, ¿no? Habla en Efesios, que hemos leído antes el Efesios 4:31. Bueno, pues vamos a leer el 4:32. Dice 4:31, ¿no? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pues dice 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Obediencia a la palabra. Cuando veas tu
tu propia corrupción dentro de ti que te desanima, que dices, yo no puedo seguir, obedece lo que dice la palabra, no te quedes ahí, quita toda amargura, que eso lo hay en tu vida, lo hay enojo, hay ira, quítalo, obedece a la palabra, ¿sabes? Obedece lo que dice la Biblia, cree lo que dice la Biblia y lucha por hacer lo que Dios dice. Y vas a ver cómo empiezas a salir de la depresión. Voy a dar 3 apuntes más. 3 apuntes más para salir del desánimo, para salir de la depresión. Uno es... esto es como lo que hemos hablado más veces de la dieta. ¿Tú quieres hacer una dieta? En internet tienes 80.000 dietas. Solo tienes que hacerla. O sea, si quieres, tienes cómo hacerlo. Ahora tienes que hacerlo. Pues esto es lo mismo. Para levantarse hay que querer. Hay que querer. ¿Vale? Si tú no cambias algo, no pretendas que todo siga igual. O sea, no pretendas que algo cambie. O sea, para que todo cambie, si tú sigues haciendo todo igual, ¿el resultado cuál va a ser? El mismo. O sea, para que haya un resultado diferente tienes que cambiar algo. No pretendas que algo cambie si tú vas a seguir haciendo lo mismo. No lo pretendas, porque no, eso no sucede así. Si tú no haces algo diferente, el resultado va a ser siempre el mismo. Fijaros, voy a dar otros 3 puntos importantes que sale... esto es como lo de la dieta. Yo lo voy a poner aquí. El que lo quiera lo coge y lo hace y cambiará su vida, y el que no, pues no lo va a hacer, no la va a cambiar. Fijaros, quiero decir un par de frases que me gustaron. Una de John MacArthur, que dice: la disciplina es la marca de la madurez espiritual. Una persona disciplinada tiene control sobre sus deseos, emociones, estados de ánimo y prioridades. Fijaros qué frase. La disciplina. Lo hemos hablado 50.000 veces. Tiempo de oración. No tienes que estar 1 hora orando. Eso ya va a ir aumentando según vayas tú entendiendo y disfrutando de la comunión con Dios. Pero disciplina. Leer la palabra, meditar en la palabra, escuchar buenas prédicas, disciplina espiritual. Uno importante, vamos a ver, 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11, fijaros. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay gente que no tiene comunión. Si no tienes comunión con nadie en la iglesia, pues ¿qué ánimo te van a dar? No tienes ánimo. Yo muchas veces... Es que es así. ¿Quieres que animaos unos a otros? Tal. Lo está diciendo Pablo a una iglesia. Pero porque se supone que hay una comunión en la iglesia, que estás luchando por tener comunión con la iglesia. Si no hablas con nadie, llegas a la iglesia, no tal, pues ¿qué comunión vas a tener? No hay ánimo, no hay ánimo. No vas a animar a nadie ni nadie te va a animar a ti, está claro. Primera de Tesalonicenses 3:2, ya que estamos aquí, 3:2. Fíjate lo que dice. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Sabéis lo que significa la palabra exhortación? Vale, la exhortación es como también un ánimo, es animar, ¿verdad? Es algo así como animar, empujar a alguien a hacer algo, ¿sabes? Eso también es exhortación. Y dice que Pablo envió a Timoteo para que es colaborador, dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Él te va a animar. Hay personas en la iglesia, hay personas que te pueden exhortar y animar respecto a tu fe. Si tú tienes ánimo, comunión, o estás desanimado y quieres... hay gente capacitada para exhortarte, para animarte. Dice, mira, a ti lo que te pasa es esto, yo paso por ahí. Tú tienes fe, pero lo que te está pasando es esto. Eso es lo que pasa. Hay gente con esta capacidad de exhortar, de animar, de empujarte y de enseñarte. Mira, si no, lo que más nos pasa en la iglesia hoy en día, ¿sabes lo que es? Que tenemos gente que son cristianos, tú puedes ser cristiano, pero ser un inculto, ser un necio y un inculto, de no conocer, saber, sí, puedes ser cristiano y ser salvo, pero no conoces las verdades espirituales, cómo vencer en las batallas, muchísimas cosas.
que puedes aplicar a tu vida, que se pueden aplicar en la sociedad. Muchísimas cosas, puede serlo. Y en la iglesia está llena de gente así, que llegan, dicen a todo amén y no se preocupan por entender, por conocer, porque Dios nos ha dado muchas armas para vencer en muchas áreas, en todas las áreas. Entonces hay personas, la primera era eso, comunión, para que te animen. Si tienes comunión con personas de la iglesia, te animarán y nos animaremos unos a otros. La segunda es consejo. Pide consejo. Hay una palabra que dice que con astucia harás la guerra. Proverbios 24:6. Con astucia harás la guerra. Y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Busca consejo. Si buscas el consejo de la gente, gente sabia. No vas a buscar el consejo del Chavo del Ocho. No, gente sabia. Busca el consejo y el consejo está la sabiduría. ¿Quieres salir de la depresión, del desánimo, de la situación que te estás metiendo? Porque a veces se ve. En las personas se nos ve, a todos se nos ve. Cuando una persona, como hemos dicho antes, está mal anímicamente, se le ve en el cuerpo, se le ve en la cara. Es que se nota eso. Entonces, cuando ahí están las cosas puestas y el que quiera, que está ahí. Luego no puede, nadie tiene excusa para decir, no, es que yo, no sabe, es que yo, nadie tiene excusa. Esto es como eso, la persona que pesa 150 kilos y no bajas porque no quieres. Porque, claro, te va a costar esfuerzo, pero si no quieres, pues no lo vas a hacer. Entonces, se trata de eso, de querer vivir o de querer morir. Eso ya es cosa tuya. Aquí hay unos versículos, unas frases de unas personas que quiero leer, que dice, J.L. Packer dijo, el que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a ir por la vida dando tropezones, errando y errando el camino como si tuviera los ojos vendados. Fijar lo que está hablando. Hay una parte, un versículo que dice, bueno, que el necio o el malo dice que no sabe ni en qué tropieza, que no sabe ni por qué ni cómo tropieza. Está tan ciego, tan el pecado, y no sabe ni por qué tropieza. Dice, el que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a ir por la vida dando tropezones, errando y errando el camino como si tuviera los ojos vendados. J.L. Packer, fijaros qué texto. O sea, es así. Jesucristo lo dijo, tendríamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo también. Y la última frase que voy a decir, la dijo un predicador, todavía vive, se llama Augustus Nicodemus, un predicador, me parece que es brasileño, y dijo esto. Esta apúntatela, nos tenemos que apuntar todos, pero dice, si estoy consciente que debo hacer un cambio en mí, en base a la palabra, debo hacerlo hoy. Fijaros qué versículo. Hay muchas cosas en juego, Hay muchas cosas en juego. Luego, a veces, el pecado de una persona en la congregación, o el desánimo de una persona, o la depresión de una persona, o los errores de una persona, nos hacen efecto a todos, porque somos un cuerpo, y eso se nota. En cambio, si todas las personas, si todos estamos en comunión con Dios, bueno, es que, vamos, ha habido últimamente unos cultos que han sido guapísimos, porque se ve que la gente está ahí con ganas, y se ve que la gente busca a Dios, pero es importante que todos estemos luchando por esto, por levantarnos de nuestras situaciones que nos desaniman y luchar por Cristo. Y esta es la frase, la voy a repetir. Si estoy consciente de que debo hacer un cambio en mí, en base a la palabra, debo hacerlo hoy, no esperes a mañana, hoy. Cambia algo para que cambie lo demás, si no, no va a cambiar nada, ¿vale? Un abrazo.